buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando veáis el contenido de esta grabación, que fundamentalmente se va a centrar en el comentario de las láminas pertenecientes al arte o al estilo gótico. Y empezando con la arquitectura, me gustaría más o menos dejar claro que hay fundamentalmente dos ámbitos, el ámbito francés y el ámbito hispano, que es el ámbito peninsular. Dentro del ámbito francés las características son las características normales, planta de cruz latina, 3 o 5 naves, el alzado en 3 niveles, arcadas, triforio y claristorio, luego elementos decorativos como chapiteles, pináculos, gabletes, serían más o menos y luego la bóveda fundamentalmente de crucería, que a diferencia del románico, que es de cañón y de arista, pues esto es una novedad importante. Así las novedades más. Y eso lo vemos en ejemplos en las francesas Chartres, Amiens y Reims, que no las sabemos. Chartres por el Pórtico Real, Amiens por el Grupo de la Anunciación. Y aparte de esas francesas, Chartres, Amiens y Reims, tendríamos tres más, que serían Toledo, que serían Burgos y que serían León, ¿vale? Muy parecidas las tres. El truco lo he puesto aquí, son los claustros. Toledo lo tendría en la parte inferior derecha, Burgos lo tendría en la parte superior derecha y León en la izquierda, ¿vale? Esas serían las características de las francesas y de algunas españolas que lo tienen también. Luego en Castilla, ya en el ámbito más hispano, sin estar tanto contagiado por las catedrales francesas, tendríamos la catedral fundamentalmente de Sevilla, ¿vale? Que fundamentalmente pues tiene estructura ya tardogótica en el sentido fundamentalmente bóveda estrellada, y luego ya como de elementos decorativos pues serían mudéjares y luego ya también renacentistas, pero muy aislados, ¿vale? Y el ejemplo sería Sevilla, ¿vale? Que a diferencia de Burgos, Toledo y León pues no está influida por las francesas. Y luego en el ámbito de la corona de Aragón, fundamentalmente tenemos Barcelona, Gerona y Palma de Mallorca, y bueno, fundamentalmente la planta de salón en la que todas las naves son iguales y el alzado ad quadrato, y luego una decoración en el exterior muy sobria, ¿vale? Eso es fundamentalmente lo que habría que tener. Además de estas plantas, conocer las portadas de Chartres, Amiens y Reims, que lo vamos a comentar junto con la escultura. En cuanto a la escultura, vamos a ver portadas, ¿vale? Primero, y hay que empezar diciendo que estas dos son todavía características hispanas, no influidas por los franceses, ¿vale? Esta y esta. Pórtico del Sarmental de Burgos, Virgen Blanca, escultura de bulto redondo, y en el mainel de la fachada de la Catedral de León, otra vez la Virgen Blanca, ¿vale? ¿Qué características comparten estas dos láminas? Que todavía no es gótico pleno, todavía están presentes las características del románico, pero ya hay más expresividad y más naturalismo, ¿vale? Serían de transición entre el románico y el naturalismo gótico, ¿vale? En este caso, el pórtico del Salmental de la Catedral de Burgos, ya digo, ejemplo hispano. En el tímpano tendríamos, si os dais cuenta aquí, Majestas Domini, Cristo en Majestad, y luego rodeado de los símbolos de los tetramorfos, pero esculpidos como escribanos, ¿vale? Esto es una novedad que no existe en Francia, que es hispana. Aquí en el dintel tendríamos a los 12 apóstoles y aquí a los 24 ancianos del Apocalipsis, ¿vale? ¿Veis? El tema todavía es románico. Y luego en el mainel tendríamos, en el parteluz tendríamos al obispo Mauricio, que es el comitente de la catedral, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tendríamos como se puede ver aquí, un doselete corrido, ¿vale? Aquí entre el tímpano y el dintel. Aquí seguimos ejemplo típicamente hispano, fachada de la Catedral de León, y aquí la Virgen Blanca de Toledo, escultura de bulto redondo, en el que se ve una Virgen alegre, joven, que sostiene entre sus manos a un niño Jesús también vivaracho, jovial y sonriente, ¿vale? Estas no están influidas por el estilo francés, ¿vale? Sin embargo, en el estilo francés tenemos Amiens, que hay que quedarse con la portada, ¿vale? Portada Amiens, que sobre todo es fundamental por Le Baudier, que está aquí, ¿vale? En actitud de bendecir, ¿vale?
sería lo más importante. Aquí tenemos las jambas, ¿vale? El tema aquí también de la Majestas Domini, los 24 ancianos del Apocalipsis, ¿vale? Luego tendríamos aquí, si es verdad, el grupo de la Anunciación, que estaría aquí, y de la Visitación de Reims. Es muy importante, Catedral de Reims. Esto sería románico y esto sería ya gótico, ¿vale? Es muy importante por eso, está muy significativa, muy representativa. Aquí tendríamos el primero en el románico al ángel con su sonrisa muy característica, y a la Virgen, ¿vale? El tema de la Anunciación, que luego veremos en una pintura de Simone Martini. Y aquí tenemos a Santa Isabel y a la Virgen, ambas embarazadas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues en el de la Anunciación, por ejemplo, los pliegues caen verticales, mientras que aquí ya los pliegues son mucho más realistas. En la expresividad de los rostros aquí es mucho mayor que aquí, que son casi inexpresivos, a excepción de la sonrisa del ángel, que sí tiene expresividad. Y luego la comunicación de las figuras, que aquí vemos que aquí sí se están mirando en el grupo de la Visitación, mientras que en el grupo de la Anunciación no hay una conexión entre ambas figuras, ¿vale? Entonces tendríamos románico y gótico, ¿vale? El resto de las portadas de Reims, el resto, sí son ya plenamente góticas. Y luego, en el caso español, en los retablos, que ya podríais comentar un poco el origen de los retablos de altar, cuando se quitan del coro y ahí se pasan al altar para adornarlos, ¿vale? Tendríamos el retablo de Santa María de la Sede en Sevilla, ¿vale? Que ya lo hemos comentado antes aquí. Catedral típicamente hispana, elementos tardogóticos en la estructura y luego decorativos en mudéjar y renacentista. Aquí fundamentalmente Santa María de la Sede tiene una calle central y dos calles laterales coronadas por una viga, ¿vale? de imaginería. Aquí fundamentalmente lo que se podría destacar es que es una estructura rectangular y dentro de la estructura se descompone en pequeños rectángulos, escultura de bulto redondo, policromada y relieve, y en los huecos se rellenan con filigrana, ¿vale? No se deja nada, eso todo se cubre, sobre todo la profusión decorativa. Luego tendríamos aquí también un retablo de la Cartuja de Miraflores, estructura rectangular, que se descompone después en figuras geométricas más pequeñas, como son los círculos y rectángulos, ¿vale? Fundamentalmente igual tenemos o bien relieve o ya bien escultura de bulto redondo, una combinación de madera, y están policromadas o doradas, ¿vale? Todo relleno, igual que el anterior, y destaca en la composición la figura de Cristo crucificado enmarcado en un círculo, ¿vale? Y ya digo, la profusión decorativa, y aquí vemos la filigrana, estaría aquí puesto, ¿vale? No se rellena todo como pasaba en el románico con el horror vacui, horror a que quedara un espacio vacío, ¿vale? Y luego aquí ya tenemos el retablo de la Cofradía del Espíritu Santo, que tiene un retablo pictórico, no escultórico, ¿vale? Tiene una calle central y calles laterales. La calle central destaca aquí el tema de la Anunciación de Pentecostés. Aquí se ve la coronación de la Virgen y aquí se ve la crucifixión, el tema de Cristo crucificado, ¿vale? Cada una de las calles laterales está coronada también por imágenes de santos. Y luego la predela, que sería la base, el autor es Pérez Serra de esto, pero esta parte de aquí se atribuye a Luis Borrasá, y fundamentalmente pues está el tema de la piedad, con Cristo aquí ya adyacente, ¿vale? Y aquí la piedad, y aquí estaría otra escena que es la misa de San Martín, ¿vale? Y luego pasamos como tema de escultura redonda al Cristo del Santísimo, o del Ayuntamiento, del cementerio. El nombre del cementerio les viene porque antiguamente se enterraban a los fallecidos, se inhumaban en iglesias, pero por razones higiénicas en el siglo XIX se trasladó o se abandonó la costumbre de enterrar a los fallecidos en iglesias y se los trasladó a enterrar ya en cementerios. Y este Cristo se trasladó de la iglesia a un cementerio, al cementerio del Ayuntamiento de Gibraleón,
al cementerio, se le hizo allí una capilla y por eso recibe también el nombre del Cristo del cementerio. No volvió o no fue trasladado a la iglesia hasta bien entrada el siglo XX, hacia 1980 aproximadamente. Y aquí tenemos, ya gótico, la cruz arbórea, ¿vale? Tiene 3 clavos, ¿vale? Uno en cada mano y luego otro que atraviesa o traspasa los 2 pies, son 3 clavos, ¿vale? Luego la C tiene aquí una corona de espinas sogueada, de soga, que se le podría después ensartar espinas metálicas, ¿vale? Y luego otro elemento, el faldellín que le queda hasta la rodilla, con los pliegues, ¿vale? Bastante naturalismo. Y luego la E y la F, las letras serían muestras de su sufrimiento. Los brazos desplomados, ¿vale? No están alineados con el travesaño. Y luego aquí el símbolo de la herida que le causó la muerte, que se ve perfectamente, ¿vale? Son otros pequeños detalles. Luego ya pasamos a la pintura y aquí tenemos la Anunciación de Simone Martini, en el que fundamentalmente, vale, tenemos, si lo ampliamos un poco, tenemos fundamentalmente, aquí tenemos al arcángel que viene con una rama de olivo en genuflexión, ¿vale? A lo mejor lo podemos ver aquí mejor. En genuflexión. ¿Vale? Y la Virgen, fundamentalmente lo que hablamos es que todo sobre un fondo dorado, las figuras son muy esbeltas y delgadas, incluso esta línea así sinuosa, el autor lo ha utilizado para darle un gran simbolismo. Está enmarcada esta escena principal en 3 arcos polilobulados y enmarcados o sostenidos por columnillas de fuste salomónico, y encima de cada uno de los arcos polilobulados hay medallones que representan a personajes de medio busto, ¿vale? Aquí a los lados estaría San Servando y San Ansano, ¿vale? Que son patrones de Italia. Y fundamentalmente la idea es que el arcángel le transmite la noticia de que está embarazada. María se queda un poco, vemos el rostro sorprendida, pero enseguida las palabras del ángel son tranquilizadoras y esperanzadoras, diciendo que va a alumbrar a un hombre, al Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y que le pondrá de nombre Jesús. Después pasamos a descanso en la huida a Egipto, ya de Giotto, y aquí podemos presentar, fundamentalmente identificar a los personajes. Sobre el burro van la Virgen y el Niño, San José y el ángel que los guía, y fundamentalmente tenemos aquí en el fondo el paisaje que le sirve como para darle profundidad a la escena, ¿vale? De Giotto. Luego aquí tendríamos San Francisco predicando a los pájaros. Es una escena que el autor reflejó para mostrar la excelente sintonía que tenía con las aves, con los cornejos, y bueno, en este caso pues se ve perfectamente aquí a San Francisco, llamado il Poverello, rodeado de las aves que él conocía como hermanas. Luego tenemos el Descendimiento de Roger van der Weyden. En este sentido, fundamentalmente ya esto es, si el otro era italo-gótico, esto ya es gótico flamenco, y en este sentido tenemos en una diagonal tenemos a Cristo y a la Virgen María desmayada, transida de dolor, y luego cierran la composición, aquí estaría San Juan Bautista y por otro lado la Magdalena llorando, ¿vale? Este tema, por ejemplo, fue después trabajado en el barroco por Rubens.
Luego tenemos aquí la Virgen también del mismo autor, gótico flamenco, del canciller Juris van der Paelle, en el que tendríamos al canciller, tendríamos a la Virgen y aquí tendríamos a dos personajes, San Jorge y en presencia también de San Donaciano, ¿vale? Por identificar los personajes, estilo ya gótico flamenco. Y luego aquí ya podríamos hablar del políptico del Cordero Místico, ya cambiamos de autor, que es Jan van Eyck. Fundamentalmente tiene dos registros, superior e inferior. El superior estaría Dios, flanqueado por San Juan Bautista y María, ¿vale? Luego tendríamos a cada uno de los lados coros de ángeles, cantores y tocando los instrumentos. Y por último, en los extremos tendríamos a Adán y Eva, ¿vale? Abajo tendríamos una procesión de santos, de profetas, reyes, que llegan y confluyen todos y convergen aquí en el altar donde está el Cordero, que es el símbolo de la Eucaristía. Y luego tenemos aquí el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Fundamentalmente hay que resaltar dos elementos que utiliza para dar profundidad al cuadro. Uno de ellos sería como las vigas de madera del suelo y del techo confluyen en la pared, todas conducen la mirada aquí, eso da sensación de profundidad. Y precisamente el segundo recurso es este espejo cóncavo que nos devuelve o que nos proyecta o nos devuelve reflejado, se supone, a unos personajes que el espectador no ve, pero que deberían estar ocupando esta posición, que deberían estar enfrente de los dos personajes principales, que son fundamentalmente un mercader y su recién estrenada esposa. Van a contraer matrimonio. Fundamentalmente la luz entra de la ventana y se centra en la mujer, y destacan fundamentalmente tres manchas de color. Estaría la mancha verde del vestido, entre comillas mancha, el rojo del mobiliario y luego el marrón del traje del mercader. En principio está lleno de simbolismo. Primero, aparte de la lámpara, que serviría para centrar la composición, ¿vale? Estaría aquí la estatua de Santa Margarita, y aquí estaría la vela que representaría a Jesucristo, ¿vale? La única vela encendida de toda la habitación. Luego tendríamos la inocencia en estas frutas del alféizar, recordemos a Adán y Eva, la fruta prohibida, ¿vale? Luego tendríamos aquí unos zuecos, y es que la esposa va descalza, son de la esposa, y simbolizarían que el acto sagrado del matrimonio. La fidelidad del perrito, simbolizaría el perrito, estaría representado por la fidelidad. Y bueno, vemos que la mujer está en estado de gravidez, o sea, de embarazada, ¿no? Encinta. Eso simbolizaría la fertilidad. Fundamentalmente, pues un cuadro de gran simbolismo. Y por último veríamos aquí también del Bosco, el tríptico del Jardín de las Delicias, que fundamentalmente tiene el panel izquierdo, el central y el derecho. El izquierdo representaría a la creación, ahora lo comentaremos. El central representaría al paraíso, ¿vale? Una visión muy personal del paraíso de este autor. Y en la derecha tendríamos el infierno, ¿vale? Vemos como el panel izquierdo y central juega con colores más claros, verdes y azules, predominan tonalidades, mientras que en el derecho fundamentalmente son el negro y el rojo, ¿vale? Tonalidades más oscuras. Fundamentalmente aquí vemos en el primer plano a Adán, la creación de Eva, y atentamente mirando, siendo contemplada por Eva en el paraíso, por Adán, perdón. En el panel central tenemos en lo que es su visión del Jardín de las Delicias, en el que destacamos fundamentalmente muchas personas desnudas, algunas de ellas
manteniendo relaciones sexuales como estas que se ve aquí en la figura 3, envueltas en una burbuja, ¿vale? Luego también seguimos teniendo símbolos como el pez aquí, que serían, o animales, que serían símbolos, aquí también se ve, símbolos fálicos. Predomina la lascivia, ¿vale? Y luego aquí tenemos una procesión en sentido de las agujas del reloj alrededor aquí del jardín, en forma de tío vivo, ¿vale? Del estanque, perdón, del estanque. Y luego, por último, tendríamos la visión peculiar del infierno, en el que aquí se invierten un poco los papeles y el cazador pasa a ser cazado, como se ve aquí en este conejo que lleva a una persona, es decir, se invierten los papeles, y luego retrata o pinta objetos cotidianos que son usados como elementos de tortura. Y esto sería todo. Un saludo.